La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Les doy la bienvenida al taller Anticuerpos, Detectives y Defensores, que forma parte del LibroFest Metropolitano 2022. Yo soy Mariana Castro Aspiros, soy egresada de la licenciatura en Biología Molecular de la UAM Coajimalpa y me dedico a hacer divulgación científica a través de mi proyecto en línea Ciencia en un Clic. Me interesan temas de biología, ciencias de la salud y medio ambiente, así que en el Instagram y Facebook de mi proyecto pueden encontrar artículos, posts y talleres con estas temáticas. Y es por eso que el día de hoy les he preparado este taller de inmunología, donde vamos a hablar acerca de qué son los antígenos y anticuerpos y qué tienen que ver con los tipos sanguíneos. Primero les voy a platicar un poquito de esto para poder pasar a la parte de nuestro taller donde vamos a simular una prueba de tipos sanguíneos y finalmente vamos a cerrar con una dinámica de mitos y realidades. Pero antes de comenzar, hagamos una pequeña trivia para probar qué es lo que ya conocen sobre los antígenos y los anticuerpos. Las preguntas aparecerán en pantalla por algunos segundos y ustedes pueden dejar sus respuestas en los comentarios. Y de todas maneras, anoten sus respuestas y ténganlas a la mano, porque cuando termine la presentación vamos a revisarlas. ¿Dónde podemos encontrar antígenos? A. En virus. B. En bacterias. C. En células humanas. ¿Qué forma tienen los anticuerpos? A. De X. B. De Y. C. De Z. ¿Qué hace posible que existan tantos anticuerpos diferentes? A. Su región hipervariable. B. Su región constante. C. El gran número de enfermedades que existen. ¿Qué ocurre en las enfermedades autoinmunes? A. Los anticuerpos reconocen a las células propias como algo extraño. B. La persona no tiene anticuerpos. C. Los antígenos de la persona no funcionan correctamente. ¿Quién manda el mensaje para desencadenar la respuesta inmune? A. Los antígenos. B. Los anticuerpos. C. Los patógenos. Los anticuerpos pueden unirse a células del sistema inmune, como las B. B. Marcas en la superficie de microorganismos. C. Alérgenos. Los glóbulos rojos tienen A. Anticuerpos. B. Antígenos. C. Ninguna de las anteriores. Uno de los antígenos de la sangre humana se descubrió en A. Las vacas. B. Las bacterias. C. Los monos rhesus. ¿Qué significa que la sangre sea positiva? A. Que es compatible para una transfusión sanguínea. B. Que los anticuerpos la reconocen muy bien. C. Que tiene cierto tipo de antígeno. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen? A. 4. B. 8. C. 32. D. 38. ¿Cuántos antígenos reconoce la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea?
A, 20, B, más de 100, C, más de 600, D, 1000. ¿Cuándo se realizó la primera transfusión sanguínea? A, 1523, B, 1667, C, 1864, D, 1902. ¿Qué tipo de sangre se utilizó en la primera transfusión sanguínea? A, de humano, B, de ternera, C, de oveja, D, de cerdo. En las pruebas de tipos sanguíneos, A, los antígenos y anticuerpos se unen, B, los antígenos y anticuerpos se separan, C, se destruyen los antígenos, D, se destruyen los anticuerpos. ¿Tu tipo sanguíneo puede afectar tus probabilidades de contraer ciertas enfermedades? A, sí, B, no. Comenzamos con los principales personajes de esta historia, que son los antígenos y los anticuerpos. Y bueno, aquí podemos ver que en la superficie de las diferentes células encontramos ciertas marcas llamadas antígenos. Pueden ser células que estén adentro de un ser vivo, como los glóbulos rojos de nuestra sangre o las células del intestino, por ejemplo, pero también encontramos antígenos en la superficie de microorganismos, como las bacterias o los virus, que es lo que se ve en este esquema. Y bueno, estas marcas pueden ser azúcares o proteínas, y el sistema inmune las utiliza para reconocer lo propio de lo extraño y atacar a cualquier amenaza para nuestra salud. La manera en que lo reconoce es a través de unas proteínas especiales llamadas anticuerpos, que pueden unirse a ellos por la forma en particular que tienen, como si encajaran igual que las piezas de un rompecabezas. Entonces, aquí en el esquema vemos cómo hay una variedad de formas de antígenos, y uno de ellos en específico es el que encaja con la forma del anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas con forma de Y. En sus puntas tienen los sitios que pueden unirse a los antígenos. Aquí vemos un ejemplo de la unión antígeno-anticuerpo. Y ahí en esas puntas contienen una parte conocida como región hipervariable, que se llama así porque cuando se generan los anticuerpos, se generan todas las combinaciones posibles para poder unirse a cualquier antígeno desconocido en cuanto se presente. Lo importante aquí es que si por azar se forma una combinación que coincide con antígenos de las propias células del cuerpo, estos anticuerpos se tienen que destruir, porque si no se genera una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos reconocen a sus propios tejidos como algo que deben atacar. Y bueno, en la estructura del anticuerpo, del otro lado, en el otro extremo de la Y, lo que sería la base, se conoce como región Fc, y es la que se une a receptores en distintas células del sistema inmune para llevar el mensaje de que debe iniciarse un ataque a gran escala contra las células que presenten el antígeno al que se unieron. Entonces, por ejemplo, si reconocieron el antígeno de una bacteria con las puntas que tienen la región hipervariable, entonces cuando se unan a una célula del sistema inmune con la región Fc, van a indicar que hay que iniciar un ataque contra esa bacteria. Esto es importante para el tema de nuestro taller porque existen muchos diferentes tipos de antígenos, y algunos de ellos son los que se utilizan para determinar los tipos sanguíneos. En la superficie de los glóbulos rojos y en las células del intestino encontramos una familia de antígenos llamada ABO. Estos antígenos son cadenas de azúcares, y la cadena base es el antígeno H, y si a esta cadena base se le añade un azúcar extra, se convierte en el antígeno A o B, dependiendo de cuál cadena de azúcares es la que se le agregue. Entonces, si alguien tiene un tipo de sangre A, es porque tiene antígenos A en sus células, y eso también significa que no puede tener anticuerpos anti-A, porque si no atacarían a sus propios glóbulos rojos, pero sí tiene anticuerpos anti-B. El tipo B sería al revés,
no tiene anticuerpos anti-B, pero sí anti-A, y tiene el antígeno B. El tipo AB tiene tanto antígenos A como B y por lo tanto no tiene ningún anticuerpo. Bueno, no tiene anticuerpos ni A ni B. Y finalmente el tipo O originalmente no era una O, era un 0 para representar que no tiene antígenos. Entonces no tiene ni A ni B, solamente el H desnudo, pero en consecuencia tiene anticuerpos para ambos, contra A y contra B. Además del grupo ABO, usamos la clasificación del grupo RH, que es una familia de más de 60 antígenos. Y de todos esos se escogió el antígeno D, así que si está presente, decimos que es sangre positiva, y si no está presente, es negativa. Y se le conoce como RH porque se descubrió en la sangre de los monos rhesus. Pero los antígenos A, B y RH no son los únicos que existen. De hecho, hay más de 600 antígenos reconocidos actualmente, agrupados en 38 grupos, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Si una persona escribiera su tipo sanguíneo completo, tendría que especificar qué antígenos de todos esos 38 grupos tiene. Así que en realidad se puede decir que hay millones de tipos sanguíneos con todas las combinaciones posibles. Pero entonces, ¿por qué usamos estos antígenos en específico para nuestra clasificación de tipos sanguíneos? Es porque la mayoría de la población los tiene y entonces nos sirve como un buen sistema de clasificación. Con él hay un 99.8% de probabilidad de que la sangre de dos personas con el mismo tipo sea compatible. Y esto lo sabemos ahora, pero la historia de las transfusiones sanguíneas comienza en 1667. En esa época era común recetar sangrados supuestamente para mejorar la salud. Y con ese tratamiento hubo cierto adolescente que había perdido tanta sangre que estaba a punto de morir. Entonces su doctor, un médico francés muy famoso llamado Jean-Baptiste Denis, le inyectó sangre de oveja. Y sorprendentemente no murió, probablemente porque la cantidad que le inyectaron fue muy pequeña, pero el doctor pensó que había sido un éxito. Entonces se le ocurrió inyectarle sangre de ternera a una persona con una enfermedad mental. Y la lógica de la época era que esta persona estaba loca y que si le inyectaban sangre de un animal puro y tranquilo como la ternera, podía curarse. Pero lamentablemente en este caso el hombre sí falleció y en consecuencia las transfusiones se prohibieron en Francia y la gente comenzó a darse cuenta del problema de la compatibilidad sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dos tipos de sangre no son compatibles? Lo que sucede es que los anticuerpos se unen a los antígenos de distintos glóbulos rojos y hacen que se peguen, generando lo que se conoce como aglutinación. En este diagrama podemos ver una muestra de sangre AB positiva que tiene los antígenos A, B y RH en la superficie de los glóbulos rojos. Y nos indica que a la muestra se le agregó el anticuerpo B. Entonces el anticuerpo B se está uniendo a los antígenos B. Pero como podemos ver, como los anticuerpos tienen forma de Y, entonces cada extremo se une a un antígeno diferente. Esto quiere decir que cada anticuerpo se une a dos antígenos, pero no necesariamente ambos antígenos van a estar en el mismo glóbulo rojo. Y si se une antígenos en diferentes células, como se ve en la imagen, pasa justamente que se van aglutinando y causan este fenómeno en que la aglomeración es visible. Y en ese principio se basan las pruebas para determinar el tipo sanguíneo. A la derecha podemos ver cómo lucen. En la primera columna es el resultado de agregar anticuerpo A la muestra de sangre. En la segunda se agregó el anticuerpo B y en la tercera el anticuerpo RHD. Pero esto se va a ejemplificar mucho mejor haciendo nuestro experimento. Solo que antes de comenzar revisaremos las respuestas de la trivia. ¿Dónde podemos encontrar antígenos? Como vimos, están tanto en la superficie de microorganismos como virus y bacterias, tanto en la superficie de células, que por supuesto pueden ser humanas, así que las tres respuestas son correctas. ¿Qué forma tienen los anticuerpos? Tienen forma de Y. ¿Qué hace posible que existan tantos anticuerpos diferentes? Es su región hipervariable. ¿Qué ocurre en las enfermedades autoinmunes? Los anticuerpos reconocen a las células propias como algo extraño. ¿Quién manda el mensaje para desencadenar la respuesta inmune? Son los anticuerpos. Los anticuerpos pueden unirse a células del sistema inmune,
esa es con la región constante. Marcas en la superficie de microorganismos, esa es con la región variable. Y alérgenos, que es precisamente cuando se confunden y los identifican como un patógeno y por eso se provocan las alergias. Los glóbulos rojos tienen antígenos, que pues son los diferentes que vimos, el A, el B y el H. También está el RH y diferentes grupos. Uno de los antígenos de la sangre humana se descubrió en los monos rhesus, que es precisamente el antígeno RH. ¿Qué significa que la sangre sea positiva? Que tiene cierto tipo de antígeno, justamente el tipo RH. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen? 38. ¿Cuántos antígenos reconoce la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea? Más de 600. ¿Cuándo se realizó la primera transfusión sanguínea? En 1667. ¿Qué tipo de sangre se utilizó en la primera transfusión sanguínea? De oveja. En las pruebas de tipos sanguíneos, los antígenos y anticuerpos se unen, que es el proceso que conocemos como aglutinación. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas tuvieron bien y cuántas tuvieron mal? Pero si se dieron cuenta, todavía nos falta responder una pregunta, solamente que eso vamos a verlo más adelante en el taller. Ahora vamos a reunir los materiales para poder hacer nuestra simulación de prueba de tipos sanguíneos. Necesitaremos un vaso con agua y una servilleta, colorante vegetal rojo, 5 contenedores transparentes, un plumón o marcador indeleble, 3 palillos, gotero o pipeta Pasteur, cinta masking, la plantilla impresa y plástico transparente que puede ser contact o acetato. Estos serían los materiales y los reactivos que vamos a utilizar son entre 10 y 15 mililitros, es un aproximado para que nos alcance para todo el taller, pero no los tienen que medir con precisión, de agua, de leche y de vinagre. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre en todo experimento es etiquetar las muestras y reactivos para no confundirlos. Así que comenzaremos tomando la cinta masking y pegándola sobre cada uno de nuestros contenedores transparentes para poder escribir sobre ellos con el plumón indeleble. Si ustedes no tienen problema con escribir directamente sobre el contenedor y después limpiarlo con alcohol o lo que sea, pueden hacerlo y ya no es necesaria la cinta. A 3 de los contenedores vamos a escribirles las letras A, B y O respectivamente. Estas van a ser nuestras muestras de sangre que contienen los antígenos. En el contenedor marcado con la letra A vamos a agregar aproximadamente 5 mililitros de vinagre. Para el contenedor B vamos a colocar 5 mililitros de leche y en el O 5 mililitros de agua.
Ahora vamos a añadir colorante rojo a los 3 contenedores para simular que son las muestras de sangre. Revolvemos cada una para que quede homogéneo. Y algo importante aquí es que cada vez que utilicemos el gotero o pipeta, va a ser muy importante que la limpiemos muy bien para evitar que se contaminen las muestras. Entonces para esto es el vaso con agua y lo que vamos a hacer es lavar varias veces y después limpiar la punta con una servilleta. Ahora vamos a etiquetar los contenedores restantes como anti-A y anti-B con el plumón indeleble. Y esos van a ser nuestros anticuerpos. En el contenedor marcado como anti-A le agregamos más o menos 5 mililitros de leche y en el que dice anti-B colocamos 5 mililitros de vinagre. Ahora vamos a colocar nuestras muestras sobre la plantilla. Para esto hay que forrar la plantilla con plástico transparente o colocar un acetato sobre ella. Comenzamos con las muestras sanguíneas. En la primera columna agregamos la muestra A. En la segunda vamos a colocar la muestra B. Aproximadamente unas 3 a 5 gotas es suficiente. Y en la tercera la muestra O. La cantidad que consideren sin que se llene por completo el círculo porque después vamos a agregar los anticuerpos y si no se pueden mezclar entre sí. Entonces ahora vamos a colocar los anticuerpos y estos van de manera horizontal. A toda la primera fila le añadimos anti-A. Y después de agregar cada anticuerpo vamos a revolver con la punta del palillo. Pero nuevamente es muy importante que no se contaminen las muestras, así que hay que usar una punta diferente para cada reacción. Para no desperdiciar materiales le damos la vuelta al palillo y usamos cada lado para una reacción distinta. En la segunda fila añadimos anti-B y revolvemos. Ahora que ya tenemos todas nuestras reacciones de aglutinación, observemos los resultados. Tomen un momento para llenar esta tabla de acuerdo a sus observaciones. En las primeras 2 filas, marquen las muestras donde ocurrió una reacción de aglutinación. Si están viendo el estreno de la transmisión en vivo, pueden dejar sus resultados en los comentarios. Y si están viendo la grabación, pueden pausar el video para llenar la tabla.
Podemos notar que en la primera columna, la muestra de sangre A, la reacción de aglutinación ocurrió al añadir el anticuerpo A. Eso significa que la primera muestra de sangre tenía antígenos A, pero no tenía antígenos B. En la segunda columna ocurre lo contrario. La muestra se aglutinó al reaccionar con el anticuerpo B, ya que tenía el antígeno B. Finalmente, en la muestra O no hubo aglutinación con ningún anticuerpo, porque recordemos que la sangre tipo O o 0 no tiene antígenos A ni B, así que no reacciona. Con esta información podemos llenar la siguiente fila de nuestra tabla. Así que ahora noten qué antígenos estaban presentes en cada una de las muestras y nuevamente pueden pausar el video y dejar sus resultados en los comentarios. Por último, recordemos que en una muestra real de sangre, los anticuerpos presentes son solamente aquellos para los cuales no tenemos antígenos, porque si no, el cuerpo reconocería sus propios glóbulos rojos como un agente extraño y los atacaría. Entonces, con los resultados que tenemos, podemos concluir qué anticuerpos tendrían que estar en la sangre del paciente si fuera real. Solamente hay que escribir lo contrario a lo que está en la fila de antígenos. Pueden dejar sus conclusiones en los comentarios o pausar el video una vez más para llenar la última fila de la tabla. Ahora sí, veamos los resultados finales. Como podemos ver, si se tratara de una muestra real, el paciente con tipo sanguíneo A solamente tendría el anticuerpo B en su sangre. El paciente con sangre tipo B tendría únicamente el anticuerpo A. Y en cambio, el paciente con sangre tipo O tendría ambos anticuerpos, tanto el A como el B, pero ningún antígeno. Por eso es el donador universal. Si se hace una transfusión con sangre O a cualquier persona, no hay ninguna marca que le permita al receptor reconocer la sangre como algo extraño, así que pasa desapercibida. Y en esta simulación no ejemplificamos el tipo AB, pero sería el caso contrario a O. Tendría ambos antígenos y ningún anticuerpo. Por eso es el receptor universal. Si recibe cualquier tipo de sangre, no tiene con qué reconocer a los glóbulos rojos externos, así que no los ataca y no se aglutinan. Eso sería todo respecto a los tipos sanguíneos. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y al final del taller también les compartiré mis redes sociales para que puedan contactarme. Pero ya que esto se trató de una simulación, quisiera explicarles cuál es el fundamento del experimento. ¿Por qué se aglutinan las muestras si no es sangre real? Bueno, nosotros trabajamos con leche y vinagre, y la leche contiene una proteína llamada caseína, que sería nuestra analogía para los antígenos. Esta proteína es polar, eso quiere decir que tiene carga, en este caso negativa, y como sabemos las cargas iguales se repelen, del mismo modo que dos imanes del mismo polo se repelen. Entonces están todas estas proteínas caseína y no permite que se unan entre sí, pero cuando añadimos el ácido, que es el vinagre, le agregamos una carga positiva y se neutraliza. Entonces la carga neta ahora es 0 y ya permite que se puedan unir las proteínas y forman agregados llamados micelas, que son los que dan el efecto de aglutinación. Y de hecho este es el principio con el que se hace el queso. Bueno, y ahora sí, antes de pasar a la última dinámica, quisiera contarles que los tipos sanguíneos no solo son importantes para las transfusiones.
Tal vez no se lo imaginaban, pero resulta que su tipo sanguíneo puede influir en qué tan probable es que contraigan ciertas enfermedades como la malaria o el cólera. Empezamos con la malaria. Aquí las que salen perjudicadas son las personas con tipos sanguíneos A, B o AB. Y eso es porque uno de los riesgos principales de la malaria es que los glóbulos rojos se agrupen en cúmulos que se conocen como rosetas, porque tienen esta forma característica que parece como de flor, como se muestra en el diagrama, y se forman cuando un glóbulo rojo infectado se une a otros no infectados, justamente a través de los antígenos A y B. Entonces, por eso las personas que tienen cualquiera de estos antígenos generan más y mayores rosetas y les da malaria. Además, esto pues forma coágulos que pueden viajar a zonas como el cerebro y eso puede provocar un infarto. Entonces, hacen que sea más difícil para que el sistema inmune remueva las células infectadas y tienen todas estas consecuencias negativas en general que solamente empeoran la enfermedad. Así que las personas con estos tipos sanguíneos tienen una mayor probabilidad de presentar un caso severo de malaria que las personas con tipo de sangre O. Pero eso no significa que sea mejor tener sangre O, porque en otras enfermedades el no tener estos antígenos en la superficie celular es justamente el problema. Por ejemplo, la toxina del cólera se une mejor al antígeno H desnudo en las células del intestino. Entonces, como comentábamos al principio del taller, los antígenos del grupo ABO están tanto en los glóbulos rojos como en las células del intestino, y en este caso los antígenos A y B son exactamente los que le estorban a la toxina del cólera para poderse unir. Entonces, físicamente es un problema, esto se le llama impedimento estérico, y la gente con sangre de tipo O, que solamente tienen el antígeno H desnudo, es más propensa a enfermarse de cólera. Y esto es muy interesante porque incluso se refleja en que en zonas geográficas donde el cólera es común, como en Bangladesh, hay menos gente con sangre de tipo O. Y en un estudio realizado acerca de la epidemia de cólera en Perú de 1991, se encontró que el 73% de las personas evaluadas tenían sangre de tipo O y era casi 8 veces más probable terminar hospitalizado si tenías ese tipo de sangre. Así que sí, tu tipo sanguíneo puede afectar tus probabilidades de contraer ciertas enfermedades. Y esa sería la última respuesta de la trivia. Entonces, bueno, el tipo de sangre es importante también en algunas enfermedades por el mecanismo con el cual se empeoran o se desarrolla la enfermedad. Y bueno, ahora sí, para cerrar nuestro taller, haremos una pequeña dinámica de mitos y realidades. Entonces, como funciona es que en pantalla va a aparecer una frase y ustedes pueden dejar en los comentarios si piensan que es mito o realidad. Tendrán 5 segundos para responder y después ya aparecerá la respuesta y les doy la explicación. ¿Listos? Comencemos. La fiebre e inflamación son buenas señales. Es verdad. La fiebre acelera el metabolismo, impide que ciertos organismos se multipliquen y significa que los glóbulos blancos se liberaron para combatir la enfermedad. La inflamación se produce cuando las células dañadas liberan histaminas. La pared celular se dilata causando enrojecimiento, calor, dolor e inflamación, pero se limita el efecto del irritante. Si juntáramos todos los linfocitos en un solo lugar, ocuparían aproximadamente el mismo volumen que el cerebro o hígado. Es verdad. Los linfocitos son los glóbulos blancos que se encuentran en la sangre y el tejido linfático. Contamos con billones de ellos, principalmente células B y T. El sistema inmune nunca se equivoca. Es un mito. Las alergias son la consecuencia de que el sistema inmune se active al detectar partículas inocuas, como polvo o polen, y accidentalmente las clasifique como agentes causantes de enfermedad, conocidos como patógenos. También puede identificar a sus propias células como agentes externos desconocidos y atacarlas. Es lo que comentábamos que son las enfermedades autoinmunes. El sistema inmune de un niño puede saturarse con un exceso de vacunas. Es un mito.
En realidad, una gripa común expone a muchos más antígenos que una vacuna, y los niños interactúan con muchas más sustancias desconocidas diariamente, incluso al comer. Las células B del sistema inmune pueden secretar 2000 anticuerpos por segundo. Es verdad. Una vez que se reconoce una amenaza, el cuerpo produce anticuerpos a gran velocidad para atacar al agente dañino. Las vacunas pueden causar autismo. Es un mito. Surgió porque en 1998 el médico Andrew Wakefield publicó un estudio falso que relacionaba la vacuna triple viral, que es la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, con el autismo. Pero resulta que el estudio fue financiado por una firma de abogados que estaba defendiendo el caso de unos papás que querían demandar porque sus hijos se les diagnosticó con autismo, pero después de haberlos vacunado, y en realidad pues no tenía nada que ver una cosa con la otra. O sea, los niños ya eran autistas, pero no estaban diagnosticados todavía. En algún momento les pusieron esta vacuna, posteriormente fueron a una revisión médica y se descubrió que tenían autismo, y pues ellos adjudicaron el autismo a la vacuna, pero no era verdad, y el estudio estaba falseado. Entonces al final tuvo que retractarse, pero para ese entonces ya mucha gente había leído el estudio, ya había salido la noticia en los medios y mucha gente pensaba que era cierto. Entonces ha sido muy difícil desmentir esto, a pesar de que ya lleva muchos años de que se retractó el artículo. La risa ayuda al sistema inmune. Es verdad. La risa libera neurotransmisores que nos hacen sentir bien y reducen el estrés, como la dopamina. 20 minutos de risa al día pueden fortalecer al sistema inmune. ¿Qué les parecieron los mitos? ¿Pudieron distinguirlos de la información verdadera? Espero que este taller les haya gustado y que se hayan sorprendido con algunos de los datos. Les dejo las redes sociales de Ciencia en un Clic para que puedan contactarme si tienen alguna duda o comentario y para que puedan seguir descubriendo datos curiosos e interesantes. Yo soy Mariana Castro Aspiros y me dio mucho gusto poder participar en esta edición del LibroFest Metropolitano. Muchas gracias.